la que iniciamos las tertulias del Ateneo, que era sobre el Tajo. Y también, pues porque continuamos con esta serie de tertulias que el Ateneo Científico y Literario pues tiene programadas desde la Junta Directiva o Junta de Gobierno, pues de manera mensual. Entendemos también que las distintas secciones programen pues las suyas de acuerdo con los temas que les resulte pertinente y más adecuados. Así por lo tanto nosotros continuamos con la tertulia mensual y continuamos también pues con el Tajo y su problemática y todo lo que significa y su historia y su cultura y su novedad y sus porquerías que lleva. Y yo no sé, les voy a preguntar luego a estos queridos amigos que nos acompañan hasta cuándo vamos a estar así. Y resulta que como en estas tertulias no contamos con los políticos, ni falta que nos dé, pues procuramos siempre rodearnos de entendidos, de especialistas y que nos asesoren y que lleven pues la continuidad de la tertulia. Y hoy pues nos acompañan, tenemos la deferencia de empezar, querido Alejandro, nos acompañan pues venidos de Talavera, pues los conocidos como los Migueles. Mi querido amigo Miguel Méndez Cabezas Fuentes, autor de un montón de libros sobre Talavera y su comarca, pero Talavera y su comarca histórica, no solamente las antiguas tierras de Talavera, que las tiene recorridas y trilladísimas, sino que se mete hasta las alturas más altas de Ávila, hasta Gredos, y tiene una guía de cumbre. También la de arriba, recuerdo un libro que tiene 115 rutas desde Talavera, y eran mal contadas, ¿te acuerdas? Que eran mal contadas, que son más de 200. También los molinos de la comarca de la Jara, de la provincia de Toledo, los tienen trilladísimos. De la historia de Talavera y anécdotas y muchas más cosas también. El camino a Guadalupe, ahí tendríamos que hablar porque no lo haces pasar por mi aldeanovita. Lo haces pasar el camino real. El camino real es el que había, ¿no? Podemos poner aldeanovita en el camino. Cuando llega a Puente... El suyo es el camino de los bandoleros. De los maquis bandoleros. No, pero no de los maquis, de los bandoleros. Muy bien, de los balarranques. Todo eso tenemos que... Eso hablaremos otra vez. Pues muy bien. Y también está comprometidísimo, claro está, con el tema del Tajo y del Alberche. Es el portavoz de la plataforma de defensa con Miguel Ángel de los ríos del Tajo y del Alberche, y por tanto no ha habido nada más que insinuarle si nos quiere acompañar, y aquí está. Y por otra parte pues nos acompaña Alejandro Ángel Sánchez, que es el otro portavoz. Sí, de los Migueles. Y también puede estar tan comprometido como tú con la causa. Lo que pasa es que a Miguel le conozco menos. Sí. Y entonces Alejandro pues también nos acompaña, continuador de aquella primera tertulia con la que la inició el Ateneo, que la iniciamos precisamente con este tema del Tajo. Y le hemos arrancado de sus quehaceres, y supongo que está muy gustoso de tratar este tema aquí hasta el infierno, porque es un tenaz defensor también del Tajo, que es el portavoz de la defensa del Tajo. Hicimos aquella excursión al volar que me quedé entusiasmado, y ya he estado arrobado por la que veo aquí a mis alrededores con el Tajo. Aquello ya me llegó al alma, lo que vi y lo que dejé de ver. Así por tanto, pues vamos a iniciar esta tertulia y les voy a pasar, pues, Alejandro, permíteme, la palabra a nuestros invitados de Talavera. Bueno, pues yo, si queréis, aunque para que os hagáis una idea, yo llevo un poco en la plataforma los aspectos sociales, de la plataforma de Talavera, y Miguel Ángel también, todos los llevamos, pero él lleva más los aspectos técnicos, y considero que Miguel Ángel quizás sea... Perdóname que se me ha olvidado una cosa, quiero decir dos cosas. Una, que contamos aquí, de parte del Ateneo, con este folletito que ha hecho Ventura Levy, sobre la venta de aire, donde estamos, para que cada uno pueda coger lo que quiera. Y también hay fichas de suscripción al Ateneo para quien lo quiera coger. Disculpa.
Bueno, pues nosotros en la plataforma, Miguel Ángel, como decía, lleva los aspectos más técnicos y sin duda, no es que lo diga yo porque sea amigo mío, es el que más sabe del Tajo en España, más que todos los políticos que tenemos y desde luego y que muchos técnicos a nivel nacional y de muchos ríos de España también. Bueno, entonces a mí me gustaría, si os parece, luego ya pues hablamos de lo que a vosotros os parezca, introducir un poco cómo se inicia, reinicia, por decirlo, porque también hubo una pequeña oposición en los años 70, en plena transición, porque el trasvase se inicia en el franquismo, pero se consolida su normativa y se consolida el atropello al principio de la transición, tiempos en los que quizás era difícil organizar un movimiento articulado para oponerse como digo, a este atropello. Entonces, esto empieza en el 2006. En el 2006 se da la circunstancia de que el Tajo se seca por primera vez en Talavera, por primera vez en la historia. Es algo que la gente ni siquiera conoce. O sea, vosotros imaginaros que se hubiera secado el Ebro o que se hubiera secado el Guadalquivir. O sea, eso habría aparecido en toda la prensa nacional, porque parece que esos ríos en aquella época eran ríos, entre comillas, progresistas, mientras que el Tajo era el gran olvidado de todas las tendencias políticas, ¿no? Con un doble lenguaje de los políticos, que luego analizaremos si queréis, bastante hipócrita, y, en fin, se consolida este atropello. En el 2006, además de secarse el Tajo, porque en Talavera tenemos un problema, que es que tenemos una presa por debajo de la ciudad. Entonces esa presa de los molinos de abajo, de los molinos de los Jerónimos, pues hace que siempre haya una lámina en Talavera muy engañosa, que da la sensación de que el río lleva agua. Te vas a los molinos y ves que no hay ningún caudal, y los piragüistas a veces tienen que ir arrastrando las piraguas porque hay 10 centímetros o 20 centímetros de agua en ese canal. Entonces, eso a veces da una sensación muy, que ahora me lo decía Juanjo, que el río allí le tenemos muy bien, él mismo estaba engañado al respecto. No mucho. Y eso que sí, sí, porque se ve... Sí. Entonces, bueno, ese año se seca el río. Y no solo se seca el río, sino que con la arrogancia que le es característica al señor Valcárcel, el presidente de Murcia, sale con la chulería habitual diciendo que no solo se están llevando el agua del Tajo, sino que por arriba desde la cabecera, sino que además quieren hacer el trasvase del Tajo Medio. El trasvase del Tajo Medio era entonces, el proyecto que había era llevarse el agua de Azután. Si se lleva el agua de Azután, que llega prácticamente hasta el término de Talavera, el reculaje, eso supondría que bajan la capa freática de las vegas de Talavera y que ya ni siquiera con pozos se podría regar. Además eso conlleva, y nosotros tenemos los planos del Ministerio de antiguos proyectos, ya uno de la época Borrell, otros anteriores y demás, por los que lo que pretenden no es llevarse el agua en sí del Tajo, de Azután, o como ahora dicen de Valdecañas, sino llevar a esta isla la infraestructura de un canal que luego atravesaría rompiendo toda la Jara, un canal que se llevaría en realidad no el agua de Valdecañas, que es un agua putrefacta, que desde luego ningún alemán se va a comer un tomate regado con ese agua, sino que lo que quieren es llevarse el agua de las gargantas de Ríos y el Tietar. Entonces, ¿qué suponía eso en aquella época? Que se llevaban el Tietar por el trasvase del Tajo Medio, se estaban llevando el Tajo por la cabecera, se estaban llevando el Alberche por un pacto de barrera con Narbona, que a cambio de que eso lo saben pocos o son conscientes pocos, de llevarse el Alberche entero a Madrid a cambio de la tubería de la Mancha, que teóricamente iba el reino de Don Quijote, el aeropuerto, toda la misma bola de mierda, por decirlo así. Entonces es lo que se pretendía. Entonces nos expoliaban el Alberche, nos secaban por arriba, por abajo, por delante y por detrás. El Tietar, el Alberche, el Tajo, y encima con esa arrogancia de creerse en ese derecho de que toda una tierra se vea de alguna manera humillada hasta ese punto, no solo Talavera, sino Toledo, Aranjuez y todos los pueblos por los que discurre el Tajo. Nosotros tuvimos una reunión, Miguel Ángel y yo, en la que decidimos que no podíamos consentir, que esto era lo último ya. O sea, nuestra tierra es una tierra sumamente abandonada, pero ya esto es ir directamente contra su dignidad, llevarte el recurso más básico, ¿no? En Toledo tenéis un aspecto para mí fundamental, que es el aspecto cultural vinculado al río, el aspecto medioambiental, pero en Talavera además tenemos el aspecto económico, el más importante. Aquí sí hay regadíos de aquí hacia abajo del río, pero no es tan importante porque aquí en Talavera hay 3.000 regantes. Entonces eso supone, para lo deprimida que está la economía allí, supone pues un palo considerable el que no se pudiera regar como ese año que os estoy diciendo, en 2006 los regantes tienen que regar
con los limos putrefactos del Tajo, porque no les dejan el agua del Alberche. Ahora se cierne otro peligro más sobre el Alberche, que es Eurovegas y las grandes depuradoras que ha hecho Esperanza Aguirre, y que supondrían ya el expolio definitivo del Alberche para Talavera, y que indefinidamente ya tuviéramos que regar con los limos del Tajo que arrastran todas las aguas residuales de 6 millones de habitantes y sus industrias, ¿no? Y que Talavera se convirtiera, su vega, en la gran balsa de sedimentación de toda la mierda, con perdón, de Madrid y de todos los contaminantes. Eso es lo que consideramos que hay que luchar contra ello, ¿no? Entonces fundamos la plataforma, se agrupan todas las, digamos, en ese sentido, tuvimos suerte y tenemos a todas las 2 federaciones empresariales, todos los sindicatos, las asociaciones culturales, las asociaciones vecinales, los regantes, o sea, está la práctica totalidad de la sociedad talaverana en la plataforma, y de ahí el éxito en la organización de la que fue para nosotros la mayor manifestación que ha habido en Castilla-La Mancha, como, bueno, se dicen 40.000, pero hubo decenas de miles de personas, y eso fue algo para nosotros inaudito, porque en una sociedad tan desmovilizada como la nuestra, conseguir que toda esa gente salga a la calle, gente que iban desde grupos de todo tipo, conseguimos en ese momento la unidad, incluso que fueran todos los partidos, hasta el último momento estuvieron poniendo palos en la rueda para todos, para que no se hiciera la manifestación, pero bueno, al final tuvieron que ir todos a hacerse la foto allí, como bien veríais en la época, en el 2009, cuando se hizo la manifestación. Entonces, esa es la situación. A partir de ahí, en unas jornadas que organizamos con una precariedad de medios, con 1.000 euros que nos dio el ayuntamiento, se forma la red del Tajo, en la que empiezan a integrarse diferentes asociaciones, la plataforma del Tajo, que aquí con entusiasmo y con un apoyo quizá menor, no sabemos por qué, en Toledo, de las organizaciones, que sería bueno, y espero que al final aquí se adhieran a la plataforma de Toledo todas las organizaciones culturales que estáis aquí, porque hay 2 o 3, que hay gente de la Academia, de los Montes de Toledo, y del propio Ateneo. Sería bueno porque aquí se fraguara esa misma unidad que hay en Talavera con la sociedad civil. Luego, ya os digo, se meterán los partidos y estarán ahí procurando fastidiar lo más posible, pero bueno, querrán estar. Entonces, es por contaros un poco para que veáis cómo renace ese movimiento por el Tajo. Luego hablaremos de las circunstancias en las que estamos ahora mismo, que eso Miguel Ángel lo conocemos. Entonces, se hace esa red del Tajo, en el que están casi 200 organizaciones ribereñas desde la cabecera hasta Lisboa. Tenemos con los portugueses muy buena relación. Los estatutos que tienen son los de nuestra plataforma, más que modificado en fin, los nombres y demás, y el idioma, y porque todo el agua que llega hasta Portugal tiene que pasar por aquí. Y hay un compromiso, que es el compromiso de Albufeira, por el que debe pasar un caudal mínimo a Portugal, que España se lo está saltando sistemáticamente, porque claro, porque nos deja a nosotros también sin agua. Entonces, si se cumple el compromiso de Albufeira, se cumpliría también el que todos los pueblos ribereños y las ciudades del Tajo pues llegaran a tener, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto en que, evidentemente, la situación económica hace, de alguna forma instintiva, el derivar hacia otras problemáticas, el tema del río, pero yo creo que el río, ahora os explicará Miguel Ángel cómo está el plan de cuenca y cómo está en este momento la situación, pero que es fundamental. Yo recuerdo cómo el alcalde de Talavera en cierta ocasión decía que había otros, cuando tomó posesión, había otros problemas antes que el río, antes que el agua, y curiosamente a la semana dice que hay 2 opciones de traer empleo a Talavera, que era Senoble, la planta esta de leche, porque casi todos los regadíos de la vega de Talavera son a base de maíz que se pica para dar de comer a las vacas y forrajeras, y entonces por eso es la primera productora de Castilla-La Mancha de leche, aunque no estemos en Asturias, ¿no? Y entonces lo primero que dice es que se va a poner Senoble. Evidentemente Senoble para una industria láctea depende de la leche, y la leche, si las vacas no comen el maíz de los regadíos, no va a haber los 200 puestos de trabajo que dicen que va a haber con el famoso Senoble, que para Talavera es, en fin, un pequeño respiro dentro de la situación que tiene. Y luego hablan también de una planta de energía de biomasa, ¿no? Es igual, si tienes que plantar choco para que sea la biomasa, pues tienes que tener agua. O sea, para que vean los políticos, dicen no tiene importancia el agua, pero a continuación las 2 únicas opciones que hay de desarrollo en la zona resulta que son agua. que necesitan el agua, ¿no? Y como esas tantas cosas, ¿no? Que podríamos contar un montón de ejemplos. Entonces, no es solo ese interés, es el interés medioambiental,
es el interés cultural. Yo me acuerdo los periodistas, lo que más les llamó la atención curiosamente en la manifestación de Talavera no eran las pancartas de las grandes organizaciones ni los políticos y tal, lo que les resultó más entrañable fue pancartas que habían hecho con cartones, de cajas, de la gente, y que llevaba pegadas las fotos de cuando ellos se bañaban en el río, de cuando ellos pescaban en el río, de cuando las aguas estaban transparentes, de cuando aquí tenéis Safón, de cuando en Talavera teníamos los arenales y ahora tenemos lo que tenemos, que es una cloaca y es lo que es, ¿no? Entonces, el río, esa lucha, llevamos ya, Alejandro, cerca del año 2006, pues 7 años de lucha, como os digo, a veces muy ingrata, porque desde un lado y desde el otro intentan machacarte, incluso a nivel personal, y esa lucha, desde luego la vamos a mantener, porque nosotros tenemos la responsabilidad todos de aquellas 40.000 personas que fueron allí y que quieren recuperar su vida. Entonces, desde entonces hemos estado siempre en los medios, nos habéis visto con mucha frecuencia, unos más y otros menos, siempre ya sabéis los medios, los mediatizados que están por los políticos. Ha habido verdadero boicot también en algunas ocasiones, como os digo, es demencial que se seque el río no salga a los medios nacionales. Ya este domingo salió en El País una noticia sobre el Tajo que quizás si buscarais las fuentes las tendréis muy cerca, ¿no? Ya estamos de alguna manera también introduciéndonos en algunos medios nacionales, en que, como digo, el tema del Tajo hay un boicot absoluto, por muchos intereses que hay, y estamos en que ya va a salir el famoso plan de Cuenca. El famoso plan de Cuenca, que sepáis lo que es. Miguel Ángel, que es más técnico, os va a contar cómo está y qué es lo que supone el plan de Cuenca con la normativa europea, cómo se deben establecer unos caudales mínimos, en fin, eso Miguel Ángel os lo dice mejor, que es el que conoce más este tema. Y luego, si queréis, pues empezamos a comentar lo que os parece. Sí, bueno, antes de